Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, y mientras ustedes están viendo este video, yo estoy peligrando mi vida. No aquí pensando que me voy a caer al precipicio. ¿Qué es esto? Al lado de andar codeándome con la muerte en el frente de batalla, en la guerra contra el ejército terrorista y asesino del Hamas. Sí amigos, sigo en la guerra, sigo en el ejército y dejé este video para ustedes, para que sigan aprendiendo, para que sigan entendiendo los motivos de esta guerra y de toda nuestra historia como pueblo judío, para que puedan defender aquella ideología que ustedes de vez en cuando quizás se sientan incómodos por defenderla, pero yo trato de traerles material, brindarles herramientas para que la puedan defender y puedan dormir tranquilos. El tema de ayer, como ya les dije, fue acerca de la postura de cada uno de los países de ustedes respecto a Israel, al Hamas, a los palestinos y a todo este conflicto. Y hoy voy a hablar sobre el antisemitismo. Antes quiero contarles que decimos en Israel que los tontos nunca mueren, sino que van cambiando. Y así como los tontos, el antisemitismo fue cambiando sus capas a través de la historia. ¡Wow! ¡Qué viento! Espero no volarme aquí. El antisemitismo comenzó desde el mismo momento que nacimos como pueblo, pero empezó a verse como tal, como antisemitismo, en la época del Imperio Romano, que ahí él vistió un carácter religioso. En el siglo XIX se transformó en un carácter nacionalista hasta que los nazis lo convirtieron y le pusieron el sello de racismo, haciendo el antisemitismo algo pseudocientífico. Y ahora, lo que estamos viendo ahora es un antisemitismo que nació luego de la Segunda Guerra Mundial, llamado o vestido o disfrazado de antisionismo. Todos los que hoy son antisionistas se les podría decir que son también antisemitas. Amigos, voy a seguir el paseo por el desierto, uno de mis lugares favoritos, no solo en Israel, sino que también en el mundo. Y les voy a relatar la historia del antisemitismo, para que lo tengan bien en claro y para que aprendan lo que debemos hacer para combatirlo. Desde ya les anticipo que la mejor respuesta al antisemitismo es, sí, el Estado de Israel. Esta hermosa tierra en la que vivo, esta hermosa tierra a la que estoy defendiendo hoy en el frente de batalla, en el ejército, esta hermosa tierra eterna. Amigos, gracias por participar. Antes de volarme acá, voy a bajar, voy a hacer un recorrido por aquí, por este hermoso lugar que se llama Mitzpe, Moab, en la ciudad de Arad, en el desierto del Negev, y les voy a contar todo esto que les estoy diciendo. Empecemos, amigos. ¡Opa! Amigos, miren qué belleza, qué maravilla de paisaje, qué tranquilidad. Dígame si este no es el lugar más lindo del mundo. En realidad vengo a hablar de algo en contraste a lo algo lindo, vengo a hablar del antisemitismo. Y amigos, permítanme contarles de que el antisemitismo no es un fenómeno contemporáneo, como les decía antes, sino un mal que va cambiando de cara. Durante 2 milenios, la condición de los judíos, especialmente en Europa, fue sinónimo de exclusión, sufrimiento y persecución desde la toma de Jerusalén por Tito, acá en Israel en el año 70. Y después la dispersión de los judíos por la costa de todo el mar Mediterráneo, donde fueron vendidos como esclavos en tan gran número que su precio de mercado se desmoronó en todo el Imperio Romano, amigos. Era tan barato comprar un judío esclavo que ya casi no tenía precio. Como dije al principio, hubo 3 tipos de antisemitismo en la historia. El primero fue religioso. Desde el edicto de Constantino en el año 313, que se declaró el cristianismo religión oficial de Roma, del Imperio Romano, el antisemitismo se nutrió siempre del odio al pueblo que mató a Jesús. Cuando se producían matanzas y persecuciones, solo en algunas ocasiones se ofrecía a los judíos la posibilidad de librarse de la muerte o del exilio a cambio de una conversión forzada.
Es verdad, muchas veces se convertían, pero eso no evitaba de que volvieran a practicar de nuevo el judaísmo en tiempos más tranquilos. La larga historia de los llamados marranos en los estados cristianos de la península ibérica es la mayor prueba de eso. Y yo personalmente les agradezco. ¿Saben por qué? Porque gracias a ellos conservamos nuestra unión y así sobrevivimos como judíos. Ya que están de vacaciones del canal, los invito a ver toda la serie que hice en las juderías de Toledo. Amigos, videos increíbles contados en primera persona por gente, no que pasó la Inquisición, por supuesto, pero que sí son descendientes de los mismos y que nacieron en Toledo. Además, entre otras cosas, se van a enterar quién inventó el jamón crudo. Sí, los judíos marranos de aquellos tiempos, amigos. Con el nacimiento de las naciones modernas, el antisemitismo vistió un carácter nacionalista. A los judíos se los pasó a considerar extranjeros y sospechosos en las naciones donde vivían, aunque ellos hubieran nacido en ellas y hubieran sido fieles a sus propias patrias. A pesar de la discriminación que sufrían, hubieran asumido responsabilidades de modo natural y hubieran llegado a desempeñar importantes funciones en la política, la economía o la banca. Justamente eso los convertía en traidores potenciales cuando surgía el mínimo problema nacional por considerarse que estaban al servicio de un complot urdido por una imaginaria internacional judía inventada, por los antisemitas. Fueron en muchas oportunidades los chivos expiatorios de los problemas del mundo. Amigos, qué viento que hay acá, me estoy volando y veo que el cielo se está oscureciendo cada vez más. Síntoma que voy a pasar a mojarme. Así, amigos, pasó en Francia con el caso Dreyfus. Si se hubieran analizado los hechos, no habría habido motivo alguno para considerar traidor al capitán Dreyfus, un judío adinerado que detestaba a Alemania y deseaba ante todo servirle a su patria, a Francia. Y yo vuelvo a agradecer esta vez a los franceses, ya que gracias a ese juicio antisemita nació el movimiento sionista que 50 años después daría nacimiento al Estado de Israel. A finales del siglo XIX, con la revolución de las mentalidades, la emancipación, el antisemitismo pretendió ser, entre comillas, científico y se volvió racial. Catalogó a los judíos como seres de una, entre comillas, raza de misterioso origen oriental, inasiminables por las naciones donde se establecían, en particular las pertenecientes a la raza aria superior. Aquella raza que corría el riesgo de degenerarse por la presencia de su seno de judíos portadores de un sinfín de tagas. En la larga historia de la humanidad, los judíos aparecemos como una especie maldita a la que se imponen prohibiciones, confinamientos en guetos y marcas indumentarias como si fuésemos animales peligrosos. Es por eso que debemos reconocer la inmensa importancia que tuvo la Revolución Francesa al proclamar en 1791, por primera vez en la historia, que los judíos asentados en Francia serían en adelante ciudadanos de pleno derecho. Increíble, miren cuántos siglos pasaron. Y les cuento una anécdota. El mismo día en que la Asamblea Constituyente, ya próxima a su fin, votó a favor de ese reconocimiento, la hermana de Luis XVI escribía en estos términos a una de sus parientes de la familia Habsburgo de Viena: la Asamblea Constituyente ha llegado al colmo de la locura. Ha hecho ciudadanos a los judíos, escribió. ¿Y saben por qué conté esto? Porque esa voluntad de reconocer a los judíos la plena ciudadanía emanaba de lo que más detestaron los nazis: los derechos del hombre y el ciudadano y la filosofía de la Ilustración. Según la expresión literal de Adolf Hitler en su obra Mein Kampf, los judíos tenían que ser excluidos por completo de la comunidad del pueblo alemán. Amigos, ese antisemitismo furioso fue la raíz de las leyes raciales del Tercer Reich adoptadas en 1935 en Nuremberg, cuya finalidad era proteger la sangre y el honor alemanes. Supuestamente estaban siendo mancillados por la presencia de los judíos, cosa que nunca se pudo comprobar. ¿Cómo sé esto? Porque los investigadores del Tercer Reich buscaron y buscaron, pero nunca encontraron nada.
De ahí que el antisemitismo se desplazó una vez más hacia la pertenencia a la religión judía. Los criterios establecidos en las leyes de Nuremberg prohibían a los judíos entonces convertirse a cualquier otra religión a fin de impedirles abandonar el rebaño de seres maléficos al que pertenecían por nacimiento. Amigos, no quiero quedarme solo en el Holocausto, así que no voy a recitar aquí la larga lista de persecuciones padecidas por los judíos en el Tercer Reich primero y en el conjunto de los territorios ocupados por el ejército alemán después. Tampoco quiero detallar el horror del genocidio judío en manos de los nazis, ni tampoco las notables obras históricas y filosóficas que trataron esta cuestión. Lo que sí quiero es destacar lo que me parece mucho más esencial porque puede servir de advertencia. Amigos, es muy notable y difícilmente comprensible que el impulsor y ejecutor de una de las más terribles y asoladoras persecuciones de los judíos de todos los tiempos en Europa haya sido un gran pueblo cristiano y uno de los más cultos del viejo continente. Un pueblo que ha dado al mundo un gran número de genios en los ámbitos del arte, la filosofía y la investigación científica. Es fundamental recordar esto porque la Alemania era en esos años un país en el que el amor por la cultura, la pasión por el arte y la música y el entusiasmo por la investigación científica había alcanzado un apogeo sin precedentes en Europa y en el mundo entero. Esto puede ser un motivo de reflexión y esto lo vengo diciendo mientras me estoy volando con el viento que hay aquí y la lluvia que comenzó a caer. La Alemania pre-hitleriana era el país que más brillaba por su filosofía. Sin embargo, fue el país que desencadenó la tragedia más cruel sufrida por los judíos tras capitular ante la furia desatada del antisemitismo y sí, el racismo. Subrayo entonces la lección que debemos sacar de este hecho. La cultura, el conocimiento y el amor por las artes no bastan para levantar una muralla infranqueable contra el antisemitismo, ya que este se asentó de la forma más horrorosa allí donde estos tres elementos florecían, en Alemania y en todos esos países que luego fueron conquistados. Al final, el Tercer Reich se desmoronó, su fundador se suicidó, los principales miembros de su Estado Mayor fueron ahorcados o desaparecieron, y el mundo descubrió la inmensidad del genocidio perpetrado en Europa contra todos los judíos. 6 millones de asesinados. Al poco de crearse las Naciones Unidas, surgió en su seno un potente movimiento en favor de la creación de un Estado judío, ya prometido por los aliados de la Primera Guerra Mundial entre los años 14 y 1918. La creación de un Estado judío en Palestina, en virtud de la resolución 181 de aquel 29 de noviembre de 1947 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no fue aceptada por todos, como todos sabemos, y la respuesta fue la guerra lanzada por los ejércitos de los estados árabes vecinos que invadieron o intentaron conquistar al nuevo Estado judío. La guerra del 48, como todos sabemos, le fue muy favorable al Estado judío y sus consecuencias son bien sabidas. El conflicto árabe-israelí nunca cesó desde aquella creación del Estado de Israel. No es el momento de debatir sobre la legitimidad de los derechos de unos y otros, ni sobre cuál sería la mejor solución para poner término a este conflicto, pero sí cabe constatar que, con motivo de dicho conflicto, el antisemitismo se volvió a propagar bajo la denominación de antisionismo. Es preciso ser lúcidos y reconocer que con esa denominación que toma como referencia al sionismo, en realidad se está apuntando a los judíos, a todos los judíos del mundo. Yo diría que el antisionismo, en el fondo, no es más que la expresión contemporánea del antisemitismo, es decir, del odio a los judíos, y hay que decirlo con todas las letras. Es obvio que el antisemitismo contemporáneo no presenta los mismos rasgos que en la época del emperador Constantino hace 2000 años. Hoy en día, el antisemitismo recurre ampliamente y con éxito, hay que decir, a las redes sociales y a discursos y videos de retórica especialmente perversa difundidos por determinados sitios de todas las redes sociales o sitios webs.
Imaginen, amigos, qué podría haber ocurrido en Europa antes de 1939 si el doctor Goebbels, que era el ministro del Reich de la Ilustración Pública y Propaganda, hubiera dispuesto de los medios tecnológicos actuales. Hoy va a voy, como decimos en Israel. Porque ya sabemos que el universo digital es el actual campo para promover el antisemitismo. Quiero recalcar que el conflicto árabe-israelí es solo una excusa y no el motivo. Fíjense que al decir antisemita incluso está involucrada la raza semita y miren qué paradoja. Cuando nosotros decimos antisemita, ahí involucramos a la raza semita, por supuesto, es decir, a los propios árabes que también son semitas. Es verdad que mientras dure el conflicto árabe-israelí, el odio a los judíos seguirá existiéndose más allá del Oriente Próximo, toda esta zona, y enardeciendo a algunos musulmanes, especialmente a los más jóvenes, influenciados por la propaganda violenta difundida por Internet que todos conocemos. Pero amigos, quiero que tengan en cuenta que de desaparecer Israel como Estado, no desaparecería el antisemitismo, sino que éste se vestiría con otra ropa, con otro disfraz. Esa frase que equipara a los judíos con los sionistas nace del odio antisemita y ténganlo en claro, amigos. Una frase que se traduce en atroces atentados perpetrados en Occidente, especialmente en Francia y en el Medio Oriente. Para comprobarlo, basta consultar la lista de víctimas de los crímenes cometidos en los últimos años. Y amigos, como en la historia, todo vuelve. El 7 de octubre vimos cómo un terrorista armado persiguió a chicos en un kibutz y agarró por los cabellos a una niñita que escapaba, matándola de un disparo en la cabeza a bocajarro. ¿No es ese crimen una réplica de la SS de la SS? Obvio, es una horrible expresión del antisemitismo, una misma imagen que trasciende el tiempo, se repite. Y si traje al terrorismo a aquellos antisemitas o antisionistas que se ponen contentos con sus actos cuando son contra judíos, quiero recordarles que el 80% de las víctimas del terrorismo árabe o musulmán en el mundo son musulmanes. Sí, musulmanes contra musulmanes. Pero claro, aquellos hipócritas que están hoy con el Hamás y a favor del terrorismo, estas cosas no las saben o no las quieren saber. Es verdad que antes, donde no había judíos, no había antisemitismo, pero con el fenómeno de la globalización, los judíos pasamos a ser, entre comillas, estrellas en todo rincón del mundo, incluso donde jamás vivimos. Entonces, a lo que yo dije al principio, ¿cómo combatir el antisemitismo? Para mí es no haciéndole caso, ignorar, desatender, desoír, no prestar atención, pasar por alto, desconsiderar, desconocer, desentenderse, no hacer caso, despreocuparse. Amigos, lo mismo que hay que hacer con el terrorismo. Dejar que lo combatan los que tienen que combatirlo y no hacerle publicidad y menos gratis. Eso es lo que ellos necesitan para crecer. La mejor y única respuesta al antisemitismo es, como les dije, acá mojándome bajo la lluvia, el Estado de Israel, este que estoy viviendo, este hogar judío que consiguió que seamos libres en la tierra prometida, que se sabe defender y que sabe castigar a quien de la boca saca su odio y lo transforma en violencia. Listo, amigos, shalom. Si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Y por favor, por el amor de Dios, difúndalo luego de que aprendieron esta lección. Bye, bye.